Continuamos. con Lucas. Vamos a Lucas 10, abra su Biblia. En Lucas 10 iniciemos este viaje por la palabra de Dios que tanto emociona y enriquece también. Vamos a Lucas 10. Hoy vamos a hablar titulamos esta prédica como gracia inmesurable, que no se puede medir, una gracia que no se puede medir. Y vamos a los versos del 25 al 37. Y tal vez usted ya ha escuchado mucho sobre lo que vamos a estar estudiando hoy. Hoy estudiaremos una de las parábolas más conocidas en el mundo y posiblemente la más mal interpretada. Es la parábola del buen samaritano. Yo creo que hay muy pocos en nuestra cultura que no conozcan esta parábola o que ya no hayan escuchado sobre esta historia, y se ha vuelto casi que un texto obligatorio para la enseñanza de valores morales como la generosidad, la empatía, la piedad, la justicia social, entre otras, ¿no? Y también ha sido usada en el ámbito escolar y religioso, familiar, para enseñar ser bueno, porque pareciera que eso es lo que dice esto, ¿no? Que Dios quiere que seamos buenos. No es que Dios no quiera esto, pero no era el centro de que originó la parábola cuando el Señor la contó. Mire, esta parábola es popular entre cristianos y no cristianos. Hay casi una frase universal que cuando vemos que alguien es bueno decimos, ese es un buen samaritano. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay ONGs, organizaciones sin fines de lucro, que son altruistas, que ayudan a los pobres, que ayudan a los ancianos, que construyen hospitales, que trabajan en el desarrollo social. Y estas ONG normalmente le ponen el nombre el buen samaritano. Y sepan que todo esto es bueno, no es malo, es muy bueno, es virtuoso, es más, es honorable, y en esto también se demuestra una verdadera conversión y comprensión del Evangelio, y Dios es honrado por todo esto. Pero yo quiero que usted escuche, porque aquí vamos a partir. Esta parábola del buen samaritano no tenía como objetivo principal ni como fin esencial que la gente entendiera que debía ser buena para heredar la vida eterna. Esto solo es consecuencia de una transformación previa. No era el fin. Y ya vamos a leer por qué. El contexto parece que dijera esto, pero como si no lo estudiamos profundamente no lo entendemos. Yo no sé si usted pasó por allí, pero yo en mi vida caminando a lo largo de mis cortos 41 años, o me diría a mis hijos, cortos, papá, tú eres un viejo, ¿verdad? Y escuchando culturalmente lo que la cultura te dice, el vulgo te dice sobre la relación con Dios, normalmente te lleva a pensar que las buenas obras son las que te llevan al cielo. Yo no sé cuántas veces hemos preguntado en la calle, o cuántas veces usted se topó con esta pregunta, o con las respuestas que se dan a la pregunta: si hoy llegaras al cielo, si hoy pasara algo, y es el día de tu muerte, y llegaras al cielo y Dios te preguntara por qué debo dejarte entrar, ¿cuál era o cuál ha sido para mí casi el 99% de la respuesta? Yo creo que Dios me dejaría entrar porque yo he sido más bueno que malo, porque yo he hecho obras buenas. Y esta es una de las respuestas recurrentes en nuestra cultura. Yo no sé en otra, pero en esta tú preguntas, ¿por qué crees que Dios te va a dejar entrar al cielo? Y comienza aquella cuestión de la balanza. Yo creo que mi balanza tiene más cosas buenas que las malas. Y la verdad
es que si eso hubiese sido así, ¿para qué vendría Cristo? No tenía razón la venida de un Salvador. Y Dios, hecho hombre, Jesús, está allí en una situación con un intérprete de la ley que ya vamos a estar viendo. Y le interroga sobre una pregunta esencial que todos debemos hacernos alguna vez. ¿Cómo se hereda la vida eterna? Pero yo antes de entrar en materia y nos metemos en el asunto, en el texto, yo quería contarles a ustedes qué son las parábolas, porque Jesús usa una parábola. Son historias ficticias, pero que tienen un gran significado doctrinal. Contiene preceptos eternos. Cuando Jesús estaba hablando, hablaba de una verdad que fuese aplicable o podría ser aplicable en todo tiempo. Las parábolas, como alguien dijo, son historias terrenales con un significado celestial que muestran el reino de Dios. Las parábolas son historias de salvación que usadas por nuestro Señor Jesucristo eran una forma evangelística, era una forma del evangelio, de decir las buenas nuevas, de mostrar un reino que ellos no conocían. Decía el pastor MacArthur, que partió al cielo y estar gozando con el Señor, que las parábolas muestran el cielo en pinceladas de la tierra. El caso era que estas parábolas que tenían un mensaje que era celestial, espiritual, no siempre eran entendidas correctamente. ¿Por qué no eran entendidas correctamente? Porque el receptor de la parábola debía y debe estar equipado del Espíritu Santo o debe tener la humildad que le habilite entender la parábola. El orgullo y la soberbia, el creer que yo lo conozco todo, me hace o me imposibilita yo entender una historia tan simple como lo que Dios estaba contando en ese momento, Dios hecho hombre en Jesús. La palabra describe el orgullo y describe la soberbia como un corazón encausado. Y así lo dijo el Señor Jesús cuando revelando el reino de los cielos por medio de parábolas en Mateo 13, del 13 al 16, y me gustaría que lo buscaran. Dice por qué habla en parábolas. ¿Están conmigo? Ella está en pantalla. Por eso les hablo a ellos en parábola. Aunque miran, no ven. Lo tenemos en versión... Ok. Por eso les hablo por parábolas, porque ellos, ¿verdad? Estaba hablándole a sus discípulos. ¿Por qué hablas en parábolas, Señor? Y Él les dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, ellos viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Por qué no ven? ¿Por qué no oyen? ¿Por qué no entienden una historia tan simple? Porque el corazón de este pueblo se ha enorgullecido. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Pero para qué? Y se conviertan y yo los sane. Este era el propósito de la parábola, que entendieran, se convirtieran y Él los sanara. Pero bienaventurados ustedes, porque sus ojos ven y vuestros oídos porque oyen. Y yo quisiera orar en este momento para que tengamos nosotros la disposición correcta, la actitud de humildad delante de Dios, para que pueda revelarnos lo que vamos a estar estudiando en este momento, el objetivo y el corazón de la parábola del buen samaritano. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas permanecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos
toda la palabra de la ley. Así que acompáñame y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos por tu palabra. Señor, no queremos ser como aquellos que tenían el corazón engrosado, enorgullecido, que no entendían, Señor, una historia que pintaba el cielo con pinceladas de la tierra, con historias cercanas a nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, Señor. Venimos humillados delante de ti. No queremos saber y no pretendemos saber más que tú. Por eso venimos con un corazón abierto y dispuesto a escuchar tu palabra, para que tu palabra transforme nuestra vida. Te pido esto, Señor, para todos los que estamos aquí. Usa mi boca, usa todo mi ser, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Ahora sí leamos Lucas 10 del 25 al 37. ¿Está conmigo? ¿Tiene la palabra en la mano? Y los que no se pueden ayudar aquí con los televisores. Pero sería muy bueno que lo tuviese en su mano para que vaya familiarizándose con la Biblia. Perfecto. Versículo 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Haz tú lo mismo. En esta historia, los primeros 5 versículos contienen el núcleo de la razón de la narración de esta famosa parábola. Lucas nos cuenta que un intérprete, un hombre de abogado de la palabra de Dios, alguien que conocía la ley de Dios como nadie la conoce o la conocía en ese momento, para tener este título, era porque este hombre era maestro de los maestros. Si había un maestro que tenía alguna duda sobre la ley, de cómo aplicarla, de dónde aplicarla y qué hacer, iba a ir a un intérprete de la ley. Estamos hablando de uno de los principales entre los judíos, alguien que tenía un conocimiento bastante extenso de la palabra de Dios y del Antiguo Testamento. Es un académico, este hombre tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y está allí con Jesús, pero tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía? Ponerlo a prueba. Y la verdad es que él comienza y hace una serie de preguntas capciosas, pero no la hace porque buscaba información, porque quería saber de verdad de qué se trataba la vida eterna. La palabra de Dios dice que quería probarle. ¿Sí o no? Ahí está, versículo 25.
se levantó para probarle. Y seguramente como para atraer su atención y para ser escuchado, le dice: maestro. Está también allí un público que está escuchando todo lo que se está conversando entre estos dos. Entonces hay una audiencia ahí en ese momento. Esa audiencia está escuchando una pregunta de un intérprete de la ley hacia el maestro. Si Jesús caía en este momento, ¿qué sucedería? Podría ser acusado de herejía, podría ser llevado para ser encarcelado, para luego darle muerte, fuese por crucifixión o por cualquier otra muerte. ¿Qué estaba buscando este intérprete? ¿Cuál era la intención de este intérprete? ¿De verdad saber cómo heredar la vida eterna? No, no era la intención y nos lo muestra el texto. Era probarle. Era saber cómo hacerle caer, o tenía mucha mala intención y sus motivaciones completamente perversas, nada más para ver si delante del público avergonzaba al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, conociendo su corazón, siendo astuto, también le contesta con otra pregunta. Y le dice a este intérprete: ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo lo interpretas tú? Y yo me imagino así como nosotros, así expectantes, como en un juego de tenis, viendo la pelota de un lado al otro, ¿verdad? Las miradas que estaban en Jesús, ahora las miradas están en este intérprete. Y ahora es él que tiene que contestar correctamente. Jesús dice: dime tú, ¿de qué se trata? Y el intérprete contesta y acierta parcialmente, como dice la Escritura, como lo demandaba el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la exigencia para heredar la vida eterna? ¿Y qué les dice? Versículo 27. Aquel respondiendo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Y esto dónde estaba? Él está citando Deuteronomio 6, 4 y 5. Y vamos a buscar Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Qué dice? Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 6. Y estas palabras que te mando yo hoy estarán sobre tu corazón. Esta porción de la palabra y con otras más de Deuteronomio es llamado la oración del Shema, una oración y declaración diaria de fe de los judíos que todavía lo hacen en la mañana 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Ellos oran con estos versículos en la mañana y en la tarde todos los días. Pero no solamente que el intérprete saca del texto de Moisés parte de su respuesta, sino que le agrega también lo que hay en Levítico 19, 18. ¿Qué dice Levítico 19, 18? Ahí está. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Lo que le está diciendo es la combinación de dos versos. Deuteronomio y Levítico los une y dice: aquí está mi respuesta sobre cómo se puede heredar la vida eterna. Entonces, Jesús le dice: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Y miren esto, estas dos porciones
de la palabra, estas dos porciones de la Escritura, porque cuando estamos hablando de la Escritura en este momento solamente había el Antiguo Testamento, estas dos porciones de la Escritura, Jesús las ratifica como la ley y los profetas. Muchos otros fariseos, otros escribas vinieron y le dijeron: Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús citó estos dos. Y ellos no tuvieron más nada que decirle. Y aquí este hombre les da la misma respuesta, el intérprete es el que da la respuesta y Jesús le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Y Jesús casi que le dice: haz esto y si logras vivirás. Primero le dice: haz esto a un intérprete. ¿Cómo me vas a decir haz esto? ¿Es que acaso yo no lo estoy haciendo? ¿Es que acaso yo no lo vengo haciendo? No entiendo tu pregunta. En el versículo 29, el intérprete no se va a quedar con esa. Sigue allí. Por eso les digo, estos 5 versículos, los primeros 5 versículos, está el núcleo, está el jugo de lo que originó esta parábola en el Señor. Una parábola de misericordia. Y el intérprete le dice: maestro, queriendo justificarse. Entre el versículo 29 nos dice que queriendo él justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Él sabía con quién se la pasaba Jesús. Él sabía que era el prójimo Jesús en ese momento. ¿Quién era con quién se la pasaba Jesús? Con publicanos, pecadores, prostitutas. Este hombre, este intérprete, no se permitía a sí mismo, por su condición, andar con gente que no fuera pura, que fuera de la élite, con la que él se la pasaba. Para él un prójimo no podría ser alguien que pecara, alguien que se estuviera prostituyendo. Él sabía que Jesús se la pasaba con ellos. Y él, queriendo justificarse a sí mismo y las obras que él hacía, sabiendo que Jesús le está diciendo: haz esto y vivirás, le pregunta: ¿de qué se trata esto del prójimo? ¿Quién es entonces un prójimo? Porque un prójimo no puede ser esa gente con quien tú te la pasas. Y ¿saben qué? Para nosotros el día de hoy es igual, pasa de la misma forma. Cuando preguntamos y nos preguntan o nos hacemos internamente la pregunta de quién es un prójimo, ¿en quién pensamos? En aquel que es digno de nuestro amor. No aquel que me está molestando, que me fastidia, que me incomoda cada vez que estoy con él. Ese no debe ser mi prójimo. Ese no puede ser el prójimo, aquel que me hizo aquella cosa que me dolió. Ese no puede ser el prójimo. Entonces, ¿quién es el prójimo? Para este intérprete de la ley, el prójimo era aquel que podía agradarle en su círculo social en medio del que él vivía. ¿Será que ese también es el prójimo para nosotros? ¿Será que aquí hay algo de realidad en lo que sucede a diario cuando pensamos en nuestro prójimo? Y Jesús, teniendo amor por este hombre, queriendo conectar su corazón con la verdad, sabiendo que él no podría vivir por esto. Porque ¿de qué se trataba amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? ¿De qué se trataba amar a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, yo le voy a decir de lo que hablaba el Señor. Hablaba de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Dígame la verdad, ¿usted ama al Señor con toda su alma, con todo su corazón en todo este tiempo sin fallarle un segundo? ¿Usted ama a su prójimo todo este tiempo sin fallarle un segundo? Este era el estándar que Dios le estaba contando a este hombre. Le dice: sí, es verdad, eso lo escribió mi padre y ¿sabes qué? Nadie ha podido cumplirlo. Haz esto y vivirás. Y él, queriendo justificar tal vez lo que no hacía, dijo: pero bueno, explícame tú de qué se trata un prójimo. Versículo 30. Y yo me imagino que Jesús lo miró.
lo amó. Jesús no habrá sabido que este hombre quería y estaba ahí para hacerlo caer. Jesús no sabía que este hombre era un religioso legalista que estaba ahí nada más para acusarle. ¿Por qué no se dio la vuelta y nada más y ya? Chao. Eres necio, yo no voy a caer en tus trampas. Jesús estaba también amando a un prójimo. Estaba allí y le quiere dar una respuesta a él para que él pueda ver una realidad del cielo en una cotidianidad diaria. Un acto de compasión evangelística con él le da una visión celestial con un ejemplo terrenal. Jesús está buscando su arrepentimiento también y sabe que otros están escuchando. Él les va a mostrar la norma de exigencia del Padre con respecto a los versos que el mismo intérprete citó. Y yo me imagino, si tú quieres saber de qué se trata lo que tú acabas de citar, yo te voy a decir de qué se trata. Y le dice, un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, todos los que están ahí son judíos, todos saben el contexto, sabe que si iba de Jerusalén a Jericó, muy probablemente está hablando de un hombre judío. El camino que había entre Jerusalén y Jericó era de 27 kilómetros aproximadamente, lleno de precipicios, llenos de acantilados, de muchas rocas, de cuevas que eran escondite ideal para ladrones. Esto era una realidad en ese entonces y esto es la versatilidad con la que el Señor cuenta una historia, te lleva a la realidad de lo que es, aunque es ficticio lo que está contando, pero tiene cómo ejemplificar en lo verdadero. Este camino en el libro de Josué es llamado el paso de sangre. O sea, lo que nosotros los venezolanos podríamos decir el Darién. Era de ladrones, difícil, era un paso que no todo el mundo quería, por donde no todo el mundo quería pasar. Era cueva de ladrones allí. Y dice que este hombre que pasa por allí fue despojado. Dice el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. La traducción original en el griego dice, lo desnudaron. Quedó desnudo. Además, fue golpeado, fue robado y dice dejado medio muerto. ¿Cómo es quedar medio muerto? ¿Ah? ¿Cuánto puede doler quedar medio muerto? Ahí está, tirado por haber sido ultrajado. Y luego viene un sacerdote, dice, pasó un sacerdote. Aconteció, el versículo 31, que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién era un sacerdote? ¿Qué representaba un sacerdote? Representaba aquel que era intermediario entre Dios y los hombres en ese momento, aquel que le llevaban el sacrificio para que él fuese un medio por el cual fuera perdonado el hombre, aquel que conocía la palabra de Dios, de tal forma que conocía también un pasaje como el de Levítico, que acabamos de leer, que está en el Antiguo Testamento, lo conocía de memoria. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero pasó este sacerdote, cuenta Jesús, y dijo, tal vez me voy a contaminar si lo toco sangre, tengo muchos actos ahorita que hacer y entonces no me va a dar tiempo. Tal vez habrá juzgado, qué sé yo, qué habrá hecho ese hombre si es parte de los ladrones y más bien vino alguien y le dio una paliza por ser ladrón. ¿Cuántas veces juzgamos también nosotros para ofrecerle una ayuda a alguien? Motivaciones, ¿para qué lo voy a ayudar? Si ese, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y dice, pasó este sacerdote, tal vez habrá juzgado algo que no le era conveniente y pasó de largo. Luego dice, ¿qué pasa un levita? Un levita no todos los sacerdotes eran levitas, pero no todo levita era sacerdote.
Así que si no eras sacerdote, probablemente eras ayudante en el templo, con los utensilios, de alguna forma estabas ligado a las cosas que tenían que ver con el templo del Señor en Jerusalén. O de ayuda con alguna de las sinagogas, estaba ligado también a los principales y al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces este Levítico también conocía la palabra de Dios extensamente, pasa por un lado del hombre y dice, no puedo ayudarle. Y entonces el Señor nos trae un personaje, introduce un personaje en esta historia que es uno de los más odiados por los judíos. El Señor está ahí con un intérprete judío, con los públicos judíos, y está hablando, pasa un samaritano. Ya va, un samaritano es odiado por los judíos. Y los samaritanos también odian a los judíos. Tenían una pugna sobre dónde se debía adorar. Y de eso habló un poco Arnaldo hace 2 domingos. Y el Señor introduce a este samaritano, a este hombre, y yo me imagino la cara de este intérprete diciendo, ya va, un samaritano. Sí, un samaritano iba pasando de camino. Dice el versículo 32. El 33, disculpe. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, o sea, se acercó, indagó, diagnosticó qué está sucediendo. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y esta palabra misericordia que usa el Señor es un sentir de las entrañas. La usa el mismo contexto en varias ocasiones. Cuando se hablaba de misericordia, era algo que sentías desde adentro. Por eso le llaman sentir de las entrañas. Lo movió, fue movido a misericordia. Hubo algo allí que dijo, yo no puedo quedarme ciego a lo que está sucediendo. Estamos en el versículo 33, pasamos al 34 y acercándose, viendo lo que sucedía, vio que tenía heridas, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, probablemente usándolo como un antiséptico, usó este aceite y vino, y no solamente que uno dice, usó aceite y vino, ya va, pero es que este aceite y vino pudo haber sido el aceite que le habían regalado y traía de su viaje. O pudo haber sido el aceite y el vino que llevaba de regalo para alguien. Está usando de sus recursos. Este hombre usa de sus recursos para curar a este hombre. Lo puso en su cabalgadura. No nos dice que llevaba 2 caballos. Aquí la traducción habla de bestia. No sabemos si venía en camello, en caballo, en burro. Lo cierto es que se baja de su cabalgadura para montar a un herido. Tendrías que bajarte tú, poner el herido en la cabalgadura y seguir el tramo caminando. Y esto es algo así como la telecompra. Y todavía hay más. No solamente hizo eso, sino que lo llevó a un hotel, lo lleva a una posada. Cuando habla de un mesón, está hablando de una posada. Era una posada pública y lo lleva hasta allá. ¿Y qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho yo? Seguramente, Señor, mira, aquí me conseguía a este hombre que estaba maltratado, lo robaron, aquí se los dejo, yo no puedo hacer, ni lo conozco, no puedo hacer nada por él, me voy. Pero no. Lo lleva al mesón y cuida de él. Por si fuera poco, cuida de él. ¿Qué significa que cuida de él? Cuando esto están escuchando, ¿qué significa que cuida de él? Si usted ve el siguiente versículo, podemos
imaginar un poco lo que significó. Dice, otro día. O sea, otro día. Pasó un día con este muchacho, con este hombre malherido, tal vez escuchando sus quejas, con olor a sangre, limpiándolo, con hambre, llevándole al baño. Usted está imaginando todo lo que un samaritano podría haberle hecho a un judío. Yo me imagino al intérprete diciendo, ¿de qué estás hablando? Esto es un amor excesivo por un enemigo. Esto es un amor que desborda. Es demasiado amor. De esto se trata ser prójimo. No, todavía no se ha acabado, le dice. Al otro día sacó de su recurso 2 denarios y se los dio al mesonero, al dueño de la posada. Dicen que en excavaciones han conseguido que una posada costaba un 32avo de denario. Posiblemente estaba pagando hasta casi un mes de habitación. Y esos son detalles que ellos lo conocen, pero nosotros, algunos no sabemos de lo que estamos hablando. Le está pagando 2 denarios, que era aproximadamente entre 1 o 2 meses de habitación. Le está dando gran dinero para dejarlo allí en ese mesón. Y le dice, cuídamele, como si fuera mío. No, cuídalo. Ahí te lo dejo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagué por eso. Este mesonero seguro dijo, este hombre de la posada dijo, hice tremendo negocio, claro, si me das 2 denarios ahorita, imagínate. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de ladrones? Miren, esto es un amor inigualable. No puede medirse un amor así. ¿Quién haría algo así por un desconocido? Menos por un enemigo. Este intérprete estaba siendo batuqueado sobre lo que él tenía como justificación delante de Dios. Jesús le está diciendo algo que él ni nadie podría hacer. Este es un estándar muy alto, es una norma muy grande de amor. ¿Quién puede amar de esta forma? No solamente se lo habrá estado preguntando el intérprete, sino que también se lo estarán preguntando todos los que estaban alrededor escuchando. La exigencia es muy alta, tú y yo no podemos cumplirla. Esa misericordia por la que fue movido este hombre no es una misericordia que proviene humanamente de nosotros, solamente puede provenir de Dios. Jesús le estaba mostrando que el estándar es tan alto que él no puede justificarse, él no puede cumplirlo por sí solo, necesita algo más. Tú necesitas algo más para cumplir algo así. Y no es que Dios no quiere ni espera que tú lo hagas. Es que tú sin Cristo no lo vas a poder hacer. Nosotros sin Dios no podemos hacerlo. Y ahí estaba la gracia. Dios le estaba mostrando en todo lo que ha venido predicando. Aquí tenemos ya 2 años y largo de ministerio del Señor mostrando el reino de los cielos y mostrándole a este hombre de la ley que él por la ley no puede justificarse. Que él por sus obras no puede justificarse. Aún el amor que tú puedas tener y que puedas mostrar a otro no puede salvarte. Porque quien salva es Jesucristo, quien puede dar un amor para que hagas buenas obras. Tu amor sin Cristo te glorifica a ti, no glorifica a Jesús, no glorifica a Dios. Esa es la gracia. Nosotros no podíamos, el intérprete no podíamos. ¿Y cómo entonces logramos esto?
Y esa era la pregunta que sí debemos hacerlo. ¿Cómo lo logramos? La pregunta que él hizo es, ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada, debes creer en Jesucristo. Esta misma respuesta a esto mismo llevó a Nicodemo. Cuando un principal, este era otro principal de la ley, conocedor de la ley, le dice a Jesús, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a poder ni ver ni entrar en el reino de los cielos. No eran las obras lo que Dios estaba magnificando aquí, estaba diciendo la exigencia de Dios es tal que un amor como la del samaritano solamente puede ser posible cuando alguien tiene a Dios en el corazón. Él no estaba invitándote a que fueras bueno para heredar el reino de los cielos. Ahí está su gracia. Es incalculable lo que hizo por nosotros, porque nosotros no podemos. Efesios 2, del 8 al 10, dice, ¿qué dice? Porque por gracia son salvos. Usted es salvo por gracia. ¿Qué es eso de que soy salvo por gracia? Es que no hiciste nada. Tú y yo no merecíamos. No podemos, no había nada que podíamos hacer para ganarnos el cielo y tuvo que venir Jesucristo de la eternidad a la tierra para poder ganarse nuestra salvación. Morir por nosotros por una muerte que tú merecías y que yo merecía. Dice, por la gracia, por un favor no merecido, por gracias eres salvo. Y esto es por lo que crees, por medio de la fe. ¿Y en qué debes creer? Jesús le dijo a Nicodemo, aún estando vivo Jesús no había muerto. Y así como fue levantada la serpiente en el desierto, aquella que salvó a mucha gente en el Antiguo Testamento viéndola, y esto era una historia que había en el Antiguo Testamento, que Nicodemo lo sabía, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Él ya le estaba diciendo cuál era la forma, ya Jesús había dicho en este momento que iba a morir y que iba a morir por el pecado de la humanidad. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de ustedes, no es algo que ustedes puedan lograr. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo hice esto, yo ayudé a aquel. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes qué? Dios sí finalmente quiere que te preguntes si ya tú conociste a Cristo. ¿Cómo está tu medida con respecto al samaritano? Pero es después que conociste a Cristo. Esta historia no fue para gente que ya conocía a Él, era para uno que no le conocía a Él y que creía que el estándar era por las obras. ¿De qué se trata la gracia? Efesios 2, allí del 4 al 7, unos versículos anteriores nos los dice. ¿De qué se trata la gracia? La gracia se trata de Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, esa misma misericordia con que fue movido el samaritano. El Señor fue movido a esta misericordia con nosotros, con su creación, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo. Es un regalo de Dios para ti. No tienes que hacer nada para ganarla, sino creer que Él la ganó por ti. Es tan fácil y a la vez tan duro y difícil que la gente pueda comprenderlo. Porque tú quieres ganar todo. ¿Cómo lo compro? ¿A dónde voy? Y Dios te dice, no tienes que hacer nada, yo lo hice por ti. Cree. Crees por fe. Por gracia eres salvo. Es un regalo para ti.
Es muy difícil para un intérprete que viene haciendo buenas obras y quiere comportarse y dar una imagen buena delante de los demás. Cuando Jesús le dice, no importa lo que haga, es muy alto el estándar para ti. Su gracia es incalculable y fue la que nos salvó. No porque merecíamos su bondad, su misericordia. Nosotros estábamos igual desnudos. Usted y yo estamos desnudos, golpeados, heridos y medio muertos. No importa qué carrera tenga usted, qué profesión tenga, no importa cuánto conocimiento usted haya adquirido, no importa cuántas riquezas tenga, no importa cuántas buenas obras. Nosotros estamos como ese hombre medio muerto, tirado ahí, golpeado y herido, y necesitamos a alguien que con misericordia nos rescate. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, todos, algunos pecaron. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero podemos ser justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Si usted aún no se ve así en ese estado de pecado, no se ha visto en ese estado, muy probablemente usted todavía no le ha dado el chance a que Jesús le rescate. Imagínense este hombre estar tirado, ensangrentado allí, viene este samaritano movido a misericordia. Jesús no dijo que el samaritano tenía vida eterna, él no habló de eso. Él dijo que fue movido a misericordia. Imagínense Dios que tiene misericordia con usted, manda a su hijo a morir, lo ve a morir en una cruz por usted, pero usted no quiere recibirle, pero usted no quiere reconocer lo que él hizo. Es como ese hombre tirado allí y el samaritano queriéndolo rescatar, diciendo, no me montes, no me montes, yo quiero aquí quedarme. Si usted quiere ser rescatado por usted mismo, como decía la palabra allí cuando lo leímos, él quería justificarse a sí mismo, usted será medido por las obras. Y sabes que nadie alcanza salvación por esta medida, dice la palabra de Dios. No hay nadie que pueda cumplir la ley de la manera que Dios la pide. No hay forma. Es muy exigente. La palabra de Dios dice en Santiago que si de los 10 mandamientos usted, o de los mandamientos, porque no habla de los 10, dice de los mandamientos, usted falla en uno, ya usted le falló a Dios. ¿Y sabe lo que hace Cristo? Nos pone un puente en su cruz para poder llegar al otro lado. Si nosotros tuviésemos que saltar y fueran 10 mandamientos, 10 metros, 1 metro por mandamiento y fallaste en uno, caes al mismo precipicio. Lo ve ahora. Esto no era una historia para ganarnos la salvación por medio de obras, por medio de ser bueno, por ser compasivos con los pobres, ser altruista, por ayudar al que menos tiene. Esto era una obra de compasión, esto era una parábola, una historia de compasión, de misericordia de Jesús con un hombre que creía que por sus obras podía ganar el cielo. Es una historia de evangelismo que dibuja una verdad bíblica, que Dios amó tanto, 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 y te ama tanto, que en su infinita gracia vio que nadie podía cumplir con la ley, que mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes que este era el plan de Él, como dice Juan, que al tú creer en esto, Él pondría en ti el Espíritu Santo. Es lo que dice su palabra. Busquen un momento Juan 7:37, si mal no recuerdo.
Juan 7, ¿sí? ¿Lo tienen? Y 30, sí, Juan 7, 37 y 38. Y 39, vamos a leerlo del 37 al 39. El último día, el gran día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, una y otra vez, no es el que hace, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué hablaba Jesús? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Creyendo. Y esto es lo que te habilita, te capacita para amar con un amor como la del buen samaritano. No hay forma de amar con este amor si no tienes el Espíritu Santo. Y la única forma de tener el Espíritu Santo es creyendo en que Jesús murió por ti, en que necesitabas un Mesías, en que necesitabas un Salvador. A veces, como cristiano, yo no sé si a usted igualmente le ha pasado, hay gente que hace muy buenas obras, hace cosas extraordinarias. En estos días estuve hablando con un amigo que estuvo en una posición muy difícil. Su padre y su madre al mismo tiempo le dio cáncer. Uno murió primero, otro murió después, pero yo vi a este amigo que no es cristiano. Para mí es un precristiano. Yo le he estado compartiendo de la palabra, pero él no ha abierto su corazón completamente a Cristo y yo lo vi a él cuidar a su mamá y a su papá de una manera increíble. Para mí yo decía, eres un ejemplo. Y ¿sabes qué? Yo a veces me he conseguido gente que dice, mira, yo he visto gente que hace esto, esto y esto, obras, y ustedes que son cristianos ni siquiera las hacen. Y saben que esas cosas a mí me duelen y me hacen reflexionar delante de Dios. Pero también me hacen pensar y darle gracias a Dios que yo no soy cristiano por ser bueno. Yo soy cristiano por su gracia. Y si me dio su Espíritu Santo, yo espero que Él me lleve a amar con el amor, que lo glorifique a Él. Es por su gracia. Jesús Adrián Romero tiene una canción que me gustaría que escucháramos ya al final, que dice que es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia que usted va a ser instrumento de Él. Es por su gracia que vas a hacer obras hermosas que van a llevar a otro el conocimiento de Cristo. Lamentablemente, al final de esta historia, cuando leemos en Lucas, Jesús le dice, Lucas 10, versículo 37, 36 y 37, Jesús le pregunta, ¿y cuál de estos tres entonces parece que fue el prójimo que cayó en las manos de ladrones? El intérprete le dice, el que usó de misericordia con él. Entendió de una misericordia muy grande. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. No sabemos qué sucedió luego con este intérprete. Si siguió a Jesús o no le siguió, no lo sabemos. De Nicodemo podemos saber que siguió a Jesús. Lo cierto es que ya había dejado un mensaje bastante impactante a este hombre. La pregunta es, ¿y tú? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer para heredar o qué vas a creer para heredar el reino de los cielos? ¿Quieres aceptar hoy a Jesús como tu Salvador, como aquel que puede llevarte a amar y tener misericordia como Él tiene misericordia? ¿Quieres hacerlo? Dios te da la oportunidad hoy, como dice Hebreos 4:16, que fue el versículo a memorizar. Acércate pues al trono de la gracia para que alcances su misericordia
Hayas gracia en Él y oportuno socorro para tu alma, porque en cualquier momento nos vamos a ir. Y el carné para entrar al cielo es: yo no pude hacer nada, Jesucristo lo hizo por mí. No hay religión que podamos mostrarle a Dios, no conoce ninguna. Él solo conoce que lo único que puede hacerte entrar al cielo es a su Hijo. Yo no merezco ni siquiera estar en el cielo, Señor, porque sé que he pecado contra ti, pero Jesús murió por mí. Hace 2000 años murió por mí, yo me apropio de eso, como dice la palabra, Él me redimió, me compró para sí. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, de conocer verdaderamente la parábola del buen samaritano. Señor, este estándar, esta exigencia de amarte de forma que no es posible para el hombre y que por tu gracia y por tu perdón podemos entrar dentro de tus atrios, estar en la eternidad y vernos ya en la eternidad. Ya tú nos trasladaste si creímos verdaderamente en ti. Tú dices que tú perfeccionarás la obra que has puesto o que has hecho y que estás haciendo en cada uno de nosotros. Cuando pones el Espíritu Santo, no somos perfectos y vienes a perfeccionar a través de tu Espíritu esto que nosotros somos el día de hoy. No importa qué edad tengamos, tú prometes, Señor, sellarnos para la eternidad y perfeccionarnos y santificarnos para ti, para poder amar con un amor tan increíble y tan impensable y tan exagerado como fue el del samaritano. Te pedimos, Señor, que si hay alguno aquí que no ha experimentado esta misericordia, este amor, pueda con palabras simples decirte: Señor, yo necesito de tu Espíritu para tener tu misericordia o la misericordia para poder amar como amó este samaritano. Oh Señor, yo necesito que conozcas mi vida, que vengas a mí, porque quiero tener la vida eterna. Quiero heredarla verdaderamente y sé que por mis obras no puedo hacerlo. Yo necesito un Mesías, yo necesito un Salvador. Y yo sé que ya tú lo proveíste en Jesucristo. Yo creo en la cruz, que en esa muerte llevó el perdón de mis pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Y si ya tú creíste en Cristo, ya lo tienes en tu corazón, puedas preguntarte el día de hoy: ¿cómo está tu nivel de misericordia y amor con respecto al samaritano? Puedes pedirle también al Señor que te siga regalando de su amor y que siga transformando tu corazón para llegar al nivel de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Doy gracias, Señor, por este día, por tu amor, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén.